¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un miércoles más con esto que hemos denominado controversias. Controversias en plena época electoral, en plena época de ebullición, no solamente política, sino económica, en un contexto de país que, mamita, mi madre, dirían algunos, ¿qué está pasando, no? Bueno, hoy vamos a tener, luego de mi editorial, como es costumbre en cada programa, a invitados va a estar con nosotros quien es candidato a legislador por Republicanos Unidos, Agustín Coto, y también Ricardo Forgionetti Baudín, que no solamente es presidente del Partido Republicanos Unidos, sino también es candidato a intendente de la ciudad de Ushuaia. Y también va a estar con nosotros, en otro bloque, la actual legisladora Andrea Freites, legisladora del Partido Justicialista, que es una de las integrantes de esta curiosa lista, en todo caso, uno podría decir, a partir de que se dio a conocer del movimiento Forja. Van a estar con nosotros. Pero bueno, quería hacer algunos comentarios, por lo menos tratar de introducirnos un poco en lo que significa el contexto de país en este momento, ¿no? Y quizás lo más anecdótico, o por lo menos lo más fuerte dentro de lo que significa la noticia, fue el dólar. El dólar, un dólar que por allá por 2019 estaba algo así como 60 y pico de pesos, después lo vamos a ver, llegó a 421 mangos. Claro, usted dirá, ¿qué me importa el dólar si yo voy al supermercado y no tengo para comprar, el alquiler no me alcanza, no llego a pagar los impuestos de mi casa y demás? Pero ¿sabe qué? El aumento del dólar tiene que ver con lo poco que vale nuestra moneda, en todo caso. Empezamos con las placas, a ver si no las tengo que pedir dos veces. El dólar, fíjense, un dólar que llegó a valer en el día de ayer 421 pesos. En diciembre del 2019 el dólar estaba a 69 pesos. Diciembre del 2020, 160. Diciembre del 2021, 200. Diciembre del 2022, 340. Y ayer llegó a 418, 420, se llegó a vender a 425 pesos. Y yo recuerdo que allá por antes del 2019, algunos colegas periodistas puntuales de algunos medios se escandalizaban diciendo cómo el dólar había llegado a 34 pesos. Y a partir de ahí, o a partir de que asumió este actual gobierno nacional, no abrieron más la boca. Y la verdad que, lo digo como colega y como periodista, uno como periodista o colega u hombre de los medios de comunicación debe hablar por lo menos con la verdad, ¿sí? Porque sobres hay debajo de todas las mesas, le cuento. Bueno, ahí le decía, fíjense, el dólar, falta un poco el calorcito de lo que significa esta subida del dólar, que insisto, usted me dirá, ¿qué me importa a mí el tema del dólar? Esto significa lo que va a haber ahora, el aumento en los productos de la canasta familiar que ha habido por lo menos en el último tiempo. ¿Qué significa este aumento de productos? Mire, ahí lo tenemos, los 10 productos que más aumentaron en el último año. Alguna muestra. La naranja un 422%, la batata un 374%, 267% la papa, 239% la lechuga, 203% el zapallo, está lleno de zapallo, azúcar 198, aceite de girasol 186, manzana 171, cebolla 170, pañales 160. ¿Y esto tiene que ver con qué? Con lo que recién le decía o le comentaba yo, el tema de la inflación. Es decir, ¿cuánto ha sido la inflación en la Argentina, por lo menos desde, el 2019? Fíjense. A ver si vamos con la placa que sigue, ahí la tenemos. De enero del 2019 a marzo del 2023 hay una inflación acumulada de 649,76%. Traducido de otra manera, esto significa que con lo que usted compraba con 1.000 pesos en enero del 2019, hoy para hacer la misma compra con esos 1.000 pesos debería gastar algo así como 6.497 pesos, 6.500 pesos. Estamos hablando del 2019, enero del 2019. 2019, 20, 21, 22 y luego del 23. 4 años y 3 meses, 4 meses.
Cuando en enero del 2019 el dólar valía 69 mangos con 50, hoy vale 421, o por lo menos había cerrado 421. Acá en la ciudad de Ushuaia se llegó a vender a más de 430 pesos un dólar. Significa un aumento de más del 605%. Y claro, esto tiene que ver con la situación del país, esto tiene que ver con, según el gobierno nacional, con la guerra. Los países alrededor de Argentina también sufren la guerra de la misma manera. La pandemia la sufrió el mundo. Esto tendrá que ver con la ineficacia de los gobiernos de turno, no importa cómo se llamen, si el actual o el anterior o los anteriores. Lo cierto es que en Argentina estamos acostumbrados a esto de vivir con tormenta o bajo tormenta constante. En una ciudadanía que está muy preocupada, sobre todo en el norte del país, por dos temas. Uno, la inseguridad, y otro, los costos a la inflación. ¿Por qué? Porque no se llega, ¿sí?, con un país donde hay qué porcentaje de pobres en nuestro país, en la Argentina, con sueldos o gente que con sueldos no llega a fin de mes. Aquellos que en todo caso tienen un sueldo. Y la verdad que las comparaciones comienzan a verse un poco de color rojo. Y digo de color rojo ¿por qué? Porque usted habrá apreciado que durante el último gobierno, la CGT, la Confederación General del Trabajo, la verdad que abrió poco la boca. Sobre todo digo abrió poco la boca, ¿por qué? Por aquello de sus representados. Al gobierno anterior, la CGT, no sé qué cantidad de paros le hizo, a este, la verdad que todavía ninguno. Y ahí veníamos las diferencias entre lo que significaba uno y otro. Y no estoy defendiendo a uno u otro gobierno, simplemente estoy poniendo sobre la mesa datos y hechos reales. ¿Saben por qué? Porque dato mata relato, siempre lo decimos. ¿Qué dijo la CGT? Fíjense, me parece importante. Mañana hay una reunión donde se va a suscribir un documento, pero que lo diga la CGT esto, la Confederación General del Trabajo. Ya no hay más margen de deterioro económico sin riesgo de descomposición social. ¿Qué significa esto? De alguna manera la CGT está viendo que la situación real de nuestro país es casi insostenible. ¿Sí? Con recetas que parecen mágicas, digo porque un día hay una receta, al día siguiente otra, con manotazos de ahogados, con una política a nivel nacional que gira en algunos casos hacia Oriente y cuando le viene bien hacia Occidente. Y yo no digo en todo caso que está mal, porque seguramente aquellos que conocen sobre todo de lo que significa los tratados internacionales y demás, saben perfectamente que recostarse de uno u otro lado tiene sus consecuencias. Siempre las ha tenido en nuestro país. Pero bueno, creo que nos podemos ir a la pausa, digo, después de tanta mala onda, con algo que tiene que ver con el dólar, ¿sí? Es un video de Andy Olivera, que en todo caso tiene mucho que ver con la situación real del país. Video y nos vamos directamente a la pausa. Y luego de la pausa, si van a estar con nosotros, decía, Agustín Coto es candidato a legislador por Republicanos Unidos, y también Ricardo Forgionetti Baudín, que es no solamente el presidente del Partido Republicanos Unidos, sino también candidato a la intendencia de nuestra ciudad, Ushuaia. Nos vamos con un poco, por lo menos, a ver si esbozamos una sonrisa. Todos los números rojos, señor, cuando diga. Atención a todo el gobierno. Escuchen. Listos para lanzar el dólar. Economía. Estancada. Inversiones. Cero. Riesgo país. Por los aires. Pymes. Fundida. Inflación. Subiendo. Control de precios. En marcha. Pobreza. 50%, Créditos. señor. Cero. Financiamiento. Cero, señor. Impuestos. Más de 169 y contando. FMI. En suspenso. Club de París. Aplazado, señor. Elecciones. Perdidas por paliza. Estamos listos. Muy bien. ¿Cómo viene la impresión de los billetes? A máxima velocidad, señor. Estamos listos. Lanzando el dólar a la mierda en 3, 2. ¡Mi sueldo! Maldita sea. No cumple. El presidente ya está en la luna, señor. ¿Qué demonios pasó? El dólar blue
Lo siento, abuela. Parece que le comieron otra vez la jubilación. ¡Qué gobierno de ineptos! Bueno, señores, seguimos. Lo dijimos antes. ¿Qué le pareció el video? Digo, como para ver un poco de alguna sonrisa detrás del otro, detrás de cámaras, como decimos nosotros. Están con nosotros ya nuestros dos primeros invitados. Ricardo Forgione Tibaudin. Forgione, lo digo bien. Ricardo Forgione Tibaudin, que es presidente del Partido Republicanos Unidos y candidato a intendente de Ushuaia. Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimos años hace que nos conocemos, no digo cuánto, pero varios. Hacíamos la cuenta, Sí, desde hace la un época rato. que yo era legislador hace 34 años. Exactamente. Y está con nosotros también Agustín Coto, que es candidato a legislador por Republicanos Unidos. Gracias por venir a ambos. Gracias a vos por la invitación. Bueno, a ver, digo, empecemos por lo primero a veces, ¿no? Anduvo por aquí, por Ushuaia, el líder del Partido Republicano, que es Javier Milei. Un Javier Milei que realmente, lo dijimos, una muy importante cantidad de gente nucleó en su salida aquí en nuestra ciudad. No sé, digamos, tenía originalmente previsto ir a Río Grande, no sé por qué no fue y demás. Pero algo que lo charlamos inclusive con algunos integrantes, algo que digamos que no cayó bien un poco fue aquello de no responder preguntas. Es decir, cuando se llama una conferencia de prensa, es conferencia de prensa, si no es, invitamos a una charla o una, como quieran llamarle, de nuestro líder. ¿Qué pasó? Digo, más allá de los horarios, ¿no? Sí, yo tengo una Yo aclaración recuerdo que, previa. perdón, yo recuerdo que No, comenzó más allá- tarde. Los horarios fueron fundamentales, ¿eh? Sí. Eso es la explicación fundamental. La convocatoria en la calle, en San Martín y Rosas, que era a las 6 de la tarde, terminamos llegando 7 menos cuarto. En 42. Ah, bueno, Yo estaba ahí 42. mirando la hora. Que estaba en la esquina. 40 y pico de minutos, entre comillas, digamos, tarde. Eso influyó. Y respecto a lo que vos decías antes de que iba a ir a Río Grande, pero se suspendió, nunca estuvo formalmente en la agenda que vaya a Río Grande. Es más, una pena, si me preguntás a mí, porque me hubiera gustado que esté en Ushuaia y en Río Grande, poder parar un rato en Tolwyn y podríamos haber hecho la recorrida por toda la provincia. Pero nunca estuvo formalmente en la agenda. Espero sí que la próxima sí sea la inversa, que vaya primero a Río Grande. Pero respecto a lo que pasó con lo de las preguntas del periodismo, Sí, la verdad que hubo una porque una vez que no molestia. respondió preguntas, Digo- es el periodismo, no por vos, sino por el gremio, esto de no quiso responder preguntas sobre la 19.640. Es una interpretación, tampoco, con esa lectura tampoco quiso responder preguntas sobre fútbol. Digamos. Lo Es que decir, no, directamente no respondió. no hubo preguntas, exactamente. Claro, pero yo quiero hacer una aclaración de alguien que es, integrante del partido, que es Santiago Pauli, con algo que me parece que, y esto es una opinión personal, Santiago Pauli dijo el 11 de abril, resulta que la TV pública Fueguina sacó videos grabados de todos los candidatos de la legislatura hablando de sus propuestas, menos el candidato oficialista, a ese lo invitaron en vivo a hablar, etcétera, etcétera. Yo quiero dejar constancia que sos en esto testigo, se lo invitó directamente al candidato a presidente, como corresponde, y por la vía que corresponde, a una entrevista, como le hemos hecho en este canal, o por lo menos yo le he dicho en este canal, a todos los candidatos a presidente, salvo a la reina madre, que jamás entregó una entrevista, porque si no la entrega a nadie, no me la va a entregar a mí. Pero absolutamente a todos. Y dijo que no iba a responder preguntas, no iba a realizar reportajes de ese tipo. Cosa que nos llamó, digamos, la atención. Sí, yo no soy el exégeta de Santiago, No, pero quiero él se está perdón. refiriendo a otra cosa, lo dice explícitamente, habla de los candidatos a legislador. Es lo Estás que acá. dice. Es lo que dice ahí. Bueno, estás acá. No, yo te digo lo que, nada más. Bueno, yo hablo por mí, no hablo por el canal. Pero, y la otra es, después de la visita de Javier Milei a Tierra del Fuego, salían políticos, sindicalistas y periodistas a criticar la multitud que fue a verlo. Entienden, tratan de ignorantes, malintencionados y equivocados a los que se sienten representados por Milei. Después no lloren. Creo que Santiago Pauli se subió demasiado al caballo, y esa es mi opinión. Válida. Válida, no sé si válida o no. La digo porque sabés que quienes me conocen saben que no me callo absolutamente nada. Sobre todo porque tuvieron la posibilidad, es decir, el partido tuvo la posibilidad cierta, como la tienen en este momento, y por eso los he invitado, de comunicarse con la gente, porque entendemos que como canal público todos los partidos políticos
y dentro del poco tiempo que tenemos, nos quedan tres programas, 4 programas. Sí, 3 semanas. Tratamos de invitar 3 a semanas. aquellos que tienen mayores posibilidades de poder llegar, ¿no es cierto? Pero bueno, nos metemos en el ámbito, digo, no quiero que se tome de otra manera, simplemente como observación. ¿Empezamos por la provincia o empezamos por la ciudad? Empezamos por la provincia, vamos de lo general a lo particular. Vamos de lo general a lo particular. Empezamos por la provincia. ¿Qué significa? ¿Por qué Agustín Coto quiere ser candidato a legislador provincial? ¿Por qué yo quiero ser candidato? Nada, porque en realidad no es tan importante por qué quiero yo ser candidato. ¿Por qué llegar a la legislatura? ¿Por qué llegar a la legislatura? Eso es más importante. Esa es la Está buena pregunta. esa pregunta. ¿Por qué? Porque la propuesta que nosotros tenemos es una propuesta que es integral. Vas a escuchar cosas repetidas, entre comillas, en los 3 intendencias, en el Consejo Deliberante, en nuestra candidata a gobernadora y nosotros los candidatos a legisladores. ¿Por qué? Porque quiero representar eso en nuestra legislatura provincial. Segundo, ¿por qué? Porque a título personal, ahí sí corre lo personal, a mí lo parlamentario, lo legislativo me gusta. Es algo en el que creo que puedo hacer algún aporte, es algo que creo que tengo una cierta formación para eso, y es lo que me gusta a nivel personal. Estoy también acá porque me gusta a mí, no, porque el partido, el espacio decidió que yo podía ser atractivo como oferta electoral. Ahora, lo mismo te va a responder cualquier otro. Estoy orgulloso de poder decir eso, decir, che, este espacio tiene ideas núcleo, ideas que son propias de nuestro espacio, es un espacio liberal, y nosotros, por lo tanto, en todos sus estamentos defendemos una plataforma que es esa. Ahora, en lo personal, porque creo que es un lugar donde yo puedo hacer algún aporte personal y porque me gusta. Dentro de la plataforma, mucho se ha hablado de la opinión puntual de Javier Milei, líder del movimiento, sobre su opinión puntual sobre la ley 19640. No solamente de Milei, sino también de otros políticos, economistas de otras líneas políticas. Lo ha hecho también inclusive el actual ministro de Economía, el año pasado con el tema de la presentación de la adenda por el tema de la 19640 en el Congreso de la Nación. Pero digo, como representantes de Tierra del Fuego, en contraposición con la opinión puntual del candidato a presidente de la Nación, es decir, ¿cómo defienden la posición de Tierra del Fuego en esto? Ahí hay una cuestión extra, igual hago una aclaración previa. Esto de líder, etcétera, no son las palabras que más nos gusten a nosotros, ¿no? Sí. Eso es más... Bueno, es líder. una terminología demasiado peronista para el espacio nuestro, pero no importa, está muy bien. Pero ¿qué le dirían? ¿Cómo le dirían a Milei? Este es un partido de liberales que apoyamos a Milei para candidato a presidente. Exactamente. Nos gusta ser levemente caóticos. Somos Digamos, eso y uno podría está muy decir, bien. es el indicado. Sí. Yo diría que aparte Digo, por poner un nombre. es un principio federal, digamos. El poder no viene de arriba hacia abajo, sino de las provincias hacia el candidato a presidente. Y las Absolutamente. provincias podrán ¿Tomar decisiones? tomar decisiones Seguramente. en Me consta que sí. No contraposición. tengo ninguna duda. Hablemos de la 1940 y A para ver, decirte sí, por sí, qué me digo, consta porque que sí. es un poco aquello que se planteó, vos mismo lo planteabas, a Lo nivel hemos del discutido. periodismo en general. Es decir, ¿por qué no respondió sobre la 19640? Digo, me parece importante, ¿no? Sí, a ver, respecto a eso, el periodismo está bien, yo lo entiendo, la búsqueda del titular, ¿no? Para ser bueno, la operación política para no ser tan bueno, lo entiendo. Ahora, Operación política. en algunos medios fue medio claro, pero no importa, digamos, cuando haces textuales que son falsos, es evidente que es una Entonces, que operación. nosotros, si algo que hacemos... No es el caso tuyo, obviamente, no me refiero a vos, Aníbal. Pero me parece que cuando alguien habla, digamos, y no es corporativismo, todo lo contrario. Digo, esto es como decir, a ver, conozco denuncias de gente, pero no la hago. No, Es pero no decir, sería un delito. Bueno, Es pero en el diferente. caso de los El medios, periodismo a es ver. libertad de expresión, Libertad de expresión. A ver, no es lo mismo. bueno, te interrumpí. Exacto. Caso de la 1940 es muy sencillo. Nosotros siempre dijimos lo mismo. La ley 1940, ¿qué es? No pagar IVA, ganancias, bienes personales, aranceles de importación y luego tenemos el subrégimen. Respecto a la ley, un espacio liberal es más que evidente que estamos a favor de reducir los tributos. ¿En qué estamentos? En todos. ¿Cómo vamos a estar a favor de que Tierra del Fuego tenga que tributar algo? La idea de un tributo, como esta idea que además hay mucho en el continente, lamentablemente, esta idea del costo de oportunidad de que Tierra del Fuego no aporte. Es una cosa insólita, pero ustedes nos cuestan tanto. ¿De qué? De lo que todavía no pagaron en impuestos. Es insólito. Además, es absurdo en teoría económica, porque con ese concepto, en vez de pagar 21, paguemos 60 de IVA porque no estaríamos pagando los 39 que hay de diferencia, 29 que hay de diferencia. O sea, es Ahora, absurdo. Eso es número uno. Respecto al subrégimen tenemos críticas. ¿Por qué? Porque vamos a ver el subrégimen. Miremos en un segundo. ¿Cuál? ¿El que está aprobado entre gallos y medianoche por un decreto en un acuerdo político? ¿Cuál? ¿El que dejó por afuera a las textiles?
¿Cuál? ¿El que vienen achicando? ¿Cuál? ¿El que acordaron que tenga impuestos en los próximos años? ¿Y cuál? El que termina beneficiando a un pequeño grupo, a un grupo muy bien establecido, una cantidad muy selecta de empresarios que pueden hacer uso de ese subrégimen, y muchísimos foguinos, la enormísima mayoría, si quieren exportar, no sé, vos producís sillas en el fondo de tu casa, anda a ver si lográs con tu factura exportar sillas al continente. Seguramente va a ser problemático. Va a ser muy problemático. Entonces, ¿qué pasa? A veces, discursivamente, se toma la idea del subrégimen y así como está concebido actualmente como la ley 19640. Son dos cosas completamente diferentes. A su vez, la misma discusión se empantana, porque la ley es una ley. El subrégimen está por decreto, pero la ley es una ley. La discusión es de orden parlamentaria en el Congreso de la Nación. Ahora, ¿qué opinan desde el partido? Porque se habla, yo recuerdo la adenda que se incorporó el año pasado en el Congreso de la Nación, hablaba puntualmente de la ley 19640, que era algo así como correspondía, es decir, tributos que no ingresan al Tesoro Nacional, era el 0,37 del PBI. Pero prácticamente nadie lo charló, sí lo planteamos en este programa, un monto que deja de ingresar en el Tesoro Nacional, que es el 0,17 del PBI, que es la exención de ganancias, es decir, el no pago del tributo de ganancias de jueces a nivel nacional y a nivel provincial. Y de eso no se habla, estamos hablando de cuánto, menos de 1000 y pico de jueces que dejan de tributar el 0,17 contra el 0,37 para una población de más de 200 y pico de mil habitantes. Digo como para igualar, ¿no? Pero aparte hay toda una campaña en general desde Buenos Aires planteando como que a nosotros nos viven subsidiando. Después te puedo acercar el documento que queda clarísimo que nosotros aportamos decimales más, decimales menos, el 1% de la recaudación nacional. Y recibimos el 1,38%. Sí, señor. O sea, nos está subsidiando un 38%. Pero, por supuesto que hay algunos distritos que aportan mucho más de lo que reciben. La Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos en el 9º puesto. Hay 14 provincias a las que nosotros las subsidiamos a ellos. Totalmente. O sea, 38% aportan, 38% nos aporta más de lo que aportamos. Formosa es 550%. Bueno, pero digo, vamos a lo nuestro porque... Digo, hay un elemento más que está bueno decirlo. A ver. En Tierra del Fuego se factura todo en blanco. ¿Por qué? Porque hay incentivos para facturar en blanco. ¿Cuál? No pagar los impuestos. Habría que, lo dice siempre Sebastián Galdiano, nuestro candidato a vicegobernador. Nosotros tenemos la 19640, pero el continente tiene la 19641, 42, 43, 44, 45. ¿Qué es? La evasión impositiva. No conseguís, cuando uno viaja a algún lado, desde un restaurante hasta un hotel y pasando por cualquier compra, no conseguís que te den factura. Claro. Y acá perdón, voy a decir una puta factura o un puto ticket. Y acá pasa el kiosco, compras algo de 50 pesos si existiera, no sé qué hago hoy por 50 pesos en un kiosco, y compras y el kiosquero emite una factura. Está pasando también acá. Pero bueno, a ver, digo, nos metemos en el ámbito de candidaturas a legislatura y en el ámbito de la candidatura a nuestra intendente de nuestra ciudad. Debilidades, breve, en pocas palabras, debilidades y fortalezas de Ushuaia como candidato, ¿cómo lo ves? ¿Problemas que tenga Ushuaia? Fortalezas y debilidades. Tenemos, bueno, la fortaleza evidentemente es el atractivo turístico que tenemos y es un capital importante. La marca Ushuaia es un capital importante desde el punto de vista de turismo y desde el punto de vista de que es un lugar emblemático para llegar. Todo el que quiera, digamos, de algún modo tener la cucarda de haber conocido el mundo tiene que conocer Ushuaia. Eso evidentemente trae mucha gente acá. Las contras que tenemos, yo diría que uno de los problemas grandes que tenemos en este problema es el tema de la vivienda, que se ve sobre todo en los alquileres. Es fácil, hay una cuestión de oferta y demanda y en parte, o sea, ya de por sí son viviendas, hay pocas viviendas, menos de las que se necesitan, y encima el tema de ser una ciudad turística y los alquileres temporales complican un poco más la situación. El planteo nuestro es, tenemos proyectos para legislatura y para la intendencia, los dos del mismo tenor, los dos apuntan a hacer desaparecer los pocos impuestos que hay
para los alquileres permanentes. En la legislatura la idea es presentar un proyecto para eliminar el impuesto de sellos, que es, como dice él, el impuesto al PDF. Es un disparate, porque la verdad que lo que sí exigimos es que se siga sellando el contrato, porque el hecho de que el gobierno ponga un sello implica que se está dando fecha cierta y ese contrato asegura preservar los derechos de ambas partes. Recién mencionabas, perdón, el tema de los alquileres, tenía un tema y tiene que ver con la ley está pensada en su momento para beneficiar a inquilinos y demás, sí, en un país con una inflación que galopa pero pasos agigantados. La de marzo se ubicó en el 7,7%, lo que implica para el tipo que alquila y que tiene que actualizar, más que duplica en un año. 104,3% interanual. Sí. Es decir, no hay plata que alcance, como quieras llamarlo. Y lo más ridículo es que con inflación de ese tipo y con las actualizaciones estas anuales, para el propietario, antes del aumento, es muy poca plata. ¿Se entiende? O sea, es muy poco lo que cobra. Y después del aumento es una monstruosidad. Entonces, en esto mucho tenía que ver, yo lo planteaba, no sé cuál es la idea, en todo caso, del partido, aquello de hasta dónde uno tiene derecho a la propiedad privada. Es decir, o hasta dónde los gobiernos tienen derecho a influir en la propiedad privada. no tiene. Es decir, yo tengo una vivienda que la he construido con el sudor de mi frente, digamos, por no decir mi culo, que queda mal, y la quiero alquilar o no la quiero alquilar, o la quiero, esto es lo que vale, ¿sí? ¿Hasta dónde los gobiernos tienen derecho a infringir la propiedad privada? Si bien, por otro lado, en lugares como este, donde se está construyendo, pero uno ve cómo se está construyendo en Tierra del Fuego, no me parece mal aquello de que desde la legislatura o el Ejecutivo, o desde los municipios, se incidan aquellos señores sobre el 100%. Nosotros aprobamos este proyecto, pero sí pedimos que sobre el 100% haya un porcentaje para viviendas en alquiler que no sea exclusivamente alquiler turístico. Es que en la práctica es complicado porque no en general cuando se construye un edificio, acá no se da lo que se da en Europa, que es edificio completo de un solo dueño. Acá se construye el edificio y se vende, son todos propietarios individuales. Entonces, ¿cómo le decís a qué propietario le toca esta posibilidad de alquilar? La realidad es que es muy difícil. Aparte, quieras o no, vos estableces un mecanismo que parece infalible y el mercado lo termina cambiando. O sea, el mercado es el que siempre manda. Lo que tenés que hacer, la única injerencia que puede tener el Estado es sobre los impuestos. Reducir los impuestos y facilitás el negocio en ese ambiente. La prueba es Tierra del Fuego. Esto voy a decir algo que ya lo he dicho chiquicientas veces. En Tierra del Fuego, que tiene argentinos, tiene la misma moneda de porquería que tiene inflación, tiene los mismos políticos. Los políticos son acá tan corruptos como el resto del país o tan honestos como el resto del país. Todo es intervencionista. Encima no tenemos un cruce por tierra. Es una isla, hace frío. O sea, estamos como en el país y peor. ¿Por qué acá los sueldos son más altos que en el resto del país? ¿Por qué en general en Tierra del Fuego se vive mejor que en el resto del país? Porque no se pagan impuestos. Ahora, seguramente quien esté del otro lado de la pantalla se debe estar preguntando, llega Agustín Coto, es electo legislador. ¿Cuáles son las primeras o los primeros proyectos, hablemos de 3 o 4, primeros proyectos que presentaría en la legislatura? Bueno, lo primero te diría que es lo que comentaba Ricardo recién. Primero, la maraña de sobrecostos que significan para algunas actividades, algunas tasas y que tenemos ahí dando vueltas. El ejemplo es eso, el impuesto al PDF, que es el sellado de contratos. Eso es algo que se puede hacer rápido, que entiendo que debería haber un consenso con otros espacios, porque es lo más razonable del mundo. Todos están diciendo, che, hay un problema habitacional en la provincia. Bueno, dejemos de cobrar ese punto y medio más o menos, que la verdad que en el acumulado es un dinero importante para alguien que está juntando el mango de adelanto, depósito, comisión. Eso es número uno. Número dos, quizás no es más un tema de orden impositivo. Sí trabajaríamos, y es lo que hicimos un poco en la convención del año pasado, por ejemplo, en materia educativa. Me gustaría volver a impulsar lo que en la Carta Orgánica discutimos como sistemas alternativos de educación. Logramos que en el texto de la Carta, en el apartado de educación, el municipio reconozca los sistemas alternativos. Curioso porque Tierra del Fuego es un antecedente de sistemas alternativos, son las escuelas experimentales. Las escuelas experimentales. Porque si había un solo sistema y de repente había dos,
¿Por qué no puede haber 3, o 4, o 5, o lo que los padres elijan? Bueno, por esa vía iríamos. Mirá, te digo algo. Si te tengo que contar cuál es mi ideal en eso, mi ideal es un proyecto que presentó en el año 89 nuestro legislador, que es un sistema de vouchers, en el que los padres puedan elegir en qué institución inscribir a sus hijos y según la propia competencia de instituciones, con sus diferencias, la gente pueda elegir y vaya. De hecho, eso sería dinámico, iría cambiando a lo largo del tiempo también. Pues según las decisiones de la persona. Perdón. ¿Presentaríamos ya un proyecto de vouchers? Probablemente no. ¿Por qué? Porque hay que preacomodar algunas cosas. Ahora, sí nos gustaría, al fin de esa gestión, haberlo presentado, haberlo llevado a discutir en las comisiones y luego al recinto, y si es posible aprobarlo. Tenemos una serie de cosas más que estamos trabajando que quizás son más de, llamarlo de fondo, de mediano plazo. Pero lo primero y principal me parece que es retirar la pata del Estado en algunas de las cosas que estemos acostumbrados a que esté, nos va a dar una libertad extraordinaria. Como el chiste es el tipo que se pega con un martillo y de repente suelta y dice, qué placer. Bueno, nos estamos pegando con un martillo a veces y es innecesario. Ingresos brutos, también queremos laburar sobre ese tema. ¿Por qué? Porque a veces lo que no se lleva a Nación se lo lleva a la provincia. Tenemos actividades que están grabadas con un porcentaje demasiado alto en materia de ingresos brutos. Hay gente que tributa 4 puntos, 5 puntos, es una barbaridad. En general hay gente que brinda servicios. Entonces, en realidad es una especie de impuesto a trabajar. Te pongo un simple ejemplo, ya que hablábamos de viviendas, etc. ¿Viste esos programas de televisión en, no sé, Discovery, Home and Health, esos canales? Esos tipos que compran casas, las arreglan rápido y las venden. Sí. Acá no da el margen solamente por la presión tributaria. De que vos hagas ese pase de manos, porque tu ganancia sería menor que lo que tenés que tributar. Entonces, estamos hace una semana hablando de la ley 19640, nosotros diciendo no queremos que se cobren impuestos, defendemos la ley, la consideramos, como dice Ricardo, un experimento liberal a escala real. Bueno, si somos tan liberales los foínos en materia federal, no queremos tributar impuestos federales, yo estoy de acuerdo, ¿eh? También seamos liberales en lo provincial, tributemos menos a nivel provincial. Y esto es un dato disclaimer para otros espacios. Ahora, yo creo que... A veces cobrando menos, se recauda más. Yo creo que en Tierra del Fuego tenemos que estar, seguramente esto va a tener que ver mucho en función de los resultados a nivel nacional, de las elecciones de antes de fin de año, es decir, quién va a ser ejecutivo a nivel nacional, de cómo va a quedar posicionada Tierra del Fuego. Totalmente. ¿Sí? De uno Totalmente. u otro lado. Es decir, Totalmente. yo creo que en esto, bueno, un pedido de la CGT, yo lo planteaba hace instantes. Mañana la CGT, cosa que no ha hecho un solo paro durante los últimos años a este gobierno, sí le ha hecho al gobierno anterior, ha planteado puntualmente que las fuerzas políticas tienen que coincidir de alguna manera en acciones a corto, mediano y largo plazo, porque por aquello de los problemas sociales que esto está acarreando y está trayendo. Estamos hablando de la CGT, insisto, la CGT, Confederación General del Trabajo, en un momento en el que hay que ponerse de acuerdo. Eso dicen ellos, Eso dicen ellos. es el canto del cisne. ¿Por qué? ¿Se les ocurrió hace 3 años ponerse de acuerdo? No. ¿O se les ocurrió ahora? Es el Bueno, canto del cisne. de alguna manera lo planteaba también. Ya que la CGT es la tradicional institución peronista, ¿no? Como decía Perón, si quieren que algo no funcione, hagan una comisión. Sí. Es para comentárselo. Yo quiero encontrar exactamente, quiero encontrar exactamente la palabra, yo lo tenía acá, ahora sí se las digo. No hay más margen de deterioro económico sin riesgo de descomposición social. Textual, el documento que mañana va a firmar la Confederación General del Trabajo, instando Hace muchos a años- todas las fuerzas hace políticas. muchos años que estamos exactamente en la misma situación. Lo que pasa es que ahora el problema lo tienen ellos. Ese es el problema. Nos metemos en el ámbito de la ciudad, ¿sí? Llega Ricardo Forgionetti Baudín al municipio, el primer día entra al municipio, ¿y qué hace? Nombramos muy pocos secretarios. Seguramente alteraríamos la estructura actual. Desaparecen todos los cargos políticos que están abajo. Nos acercamos a los empleados de planta y les decimos a cada área, probablemente en una charla general, diremos, seguramente ustedes saben exactamente qué es lo mejor en su área. Muchos de ustedes están hace 10, 15, 20 años acá y saben muy bien cómo es el trabajo. Lo que les propongo es
tómense una semana, cada uno me escribe, los que estén interesados, escriben una carilla con las ideas que tengan para mejorar el área en la que están ustedes y de la que saben. Las mejores ideas serán los jefes de área de cada una de esas y serán los coordinadores. Sacamos toda esa gente, los mismos sueldos básicos, sin todo el personal político, se puede poner a trabajar. Y ponemos a trabajar a los peronistas, a los trotskistas, por supuesto, van a tener que aplicar ideas liberales, pero los ponemos a todos a trabajar porque la gente que conoce el trabajo es la que mejor hace el trabajo. Digamos que esto traducido de alguna manera sería, a ver, ponemos el caballo en la punta del sulky, pero el látigo lo sigo teniendo yo. Bueno, la responsabilidad la va a seguir teniendo el intendente, eso es innegable. Nos queda menos de un minuto. A esa Cámara, cualquiera de ambos, ¿por qué el día 14 de mayo deberían votar, en el caso de Intendencia, a Ricardo Fortunetti Baudín y en el caso de legisladores, a los legisladores, recordamos que hay tachas y demás, preferencias, perdón, no tachas, a Republicanos Unidos? Cualquiera de ambos. Un minuto. Menos. 30 segundos. Está bien. Básicamente creo que la opción es seguir en esta decadencia de la que venimos de hace un montón de años o apuntar al liberalismo, que es lo que lleva al primer mundo. Nada del otro mundo, ¿eh? Uruguay, lo que fue Chile hasta hace un tiempo, Nueva Zelanda, buena parte de Europa, Estados Unidos. Eso es el primer mundo, ahí hay algo mucho más parecido al liberalismo puro que acá. Por supuesto que todos tienen algo de socialismo y algo de liberalismo, en definitiva eso es la política, pero donde mejor se vive, donde hay más libertad. ¿Qué no le pregunté que le hubiese gustado que le preguntase? ¿Cuál es todo nuestro proyecto? Pero no da el tiempo. Tenemos una buena cantidad de proyectos. Si me permitís, porque ya que no vamos a tener el tiempo, el sábado a las 6 de la tarde en el local de Caruquincay y Gobernador Paz vamos a empezar a contar los proyectos al público que quiera venir. Yo tengo un proyecto de transporte que lleva, con los chicos que vinieron el otro día del Colegio del Sur, nos llevó 2 horas contarle todos los proyectos. Bueno, está hecha la invitación. ¿El día, entonces? El sábado en Caruquincay y Gobernador Paz a las 18 horas. Les agradezco a ambos. No, gracias a vos, además que es como una continuación de las charlas cuando nos encontramos en la calle, siempre tenés ese extra de buscar un poquito más. Así que gracias. Gracias a ambos. Gracias a vos. Señores, nos vamos a la pausa. Luego de la pausa va a estar con nosotros Andrea Freites, actual legisladora del Partido Justicialista, quien integra justamente esta lista, yo dije extraña, en todo caso sugestiva, de Forja, como también candidata a la reelección, en este caso por Forja. Pausa y enseguida volvemos. Señores, último bloque, nos quedan 15 minutos más o menos del programa. Está con nosotros, lo decía, la legisladora Andrea Freites, candidata a legisladora, en este caso por Forja. Así es. Bienvenida, gracias por aceptar el convite. No, por favor, un placer. Generalmente, bueno, uno comienza a charlar, no sé si habrá escuchado de alguna manera lo que planteaba la gente de Republicanos también, es decir, su opinión sobre la actual situación provincial, por un lado, y si quiere opinar de lo nacional, con todo gusto. A ver, con respecto a la situación provincial, a nivel país estamos en una situación muy compleja, ¿no? Estamos hoy con una inflación mundial, porque la verdad esto no pasa solo en Argentina, pero claramente estamos todos los que formamos parte del campo nacional y popular viendo y ocupándonos del tema para ver de qué forma se puede resolver esta situación. Sin olvidarnos, Aníbal, porque me parece que por ahí lo que pasó hace 2 años atrás se olvidó, o sea, pasamos 2 años de pandemias muy complejos, donde el Estado provincial, el Estado municipal, el Estado nacional estuvieron muy presentes, no solo con familias o con el ámbito público, sino también con el ámbito privado. Esto sucedió en todos los ámbitos de la administración pública. Tenemos una situación de guerra también en Rusia,
muchas consecuencias que llevaron a esto. Pero también, claramente, dentro de mi gobierno nacional, tenemos muchas situaciones en las que hay que trabajar, ¿no? La provincia de Tierra del Fuego entiendo que viene, dentro de toda esta situación, trabajando con todos los actores políticos. Y esto pasa, y te escuchaba hace ratito, no alcancé a escuchar lo que decías cuando decís, a ver, Andrea Freites, justicialista, integra la lista de Forja. Sí, la verdad que sí, integro orgullosamente la lista de Forja, junto a Federico Ciurano, junto a mi compañera Miriam Martínez y Ricardo Furlan, junto a Fede Greve, Mónica Costa, a Vicky Castro, al compañero Campos y todos los que están, ¿no? Me parece que, con toda la humildad te digo que es una de las mejores opciones que tiene la provincia de Tierra del Fuego para el ámbito legislativo. De los candidatos, de los primeros candidatos, los 6 primeros candidatos estamos en la Cámara Legislativa trabajando conjuntamente y la verdad que se pudo trabajar de una forma que la misma sociedad lo está exigiendo, ¿sí? Porque Andrea Freites no deja de ser justicialista por estar integrando la lista de Forja, ¿sí? Mirá, a ver, ya en aquel tiempo Juan Domingo Perón confió en Forja para integrar y trabajar por los trabajadores, por el pueblo. La verdad que cuando nos convocó Gustavo Melella para trabajar en esto, así también lo hicieron los compañeros intendentes, el presidente de mi partido, Walter Buoto, Daniel Harrington y Martín Pérez, para poder conformar este frente electoral, que es un pedido realmente, y eso me consta, porque yo por ahí tengo la posibilidad de viajar a la ciudad de Buenos Aires, de estar en contacto permanente con los intendentes del conurbano bonaerense, sobre todo. Y el pedido es este, ¿no? Poder aliarse y de alguna forma conformarnos todos aquellos partidos políticos que formamos parte del campo nacional y popular. Es lo que se logró en la provincia de Tierra del Fuego con, la verdad, un trabajo del gobernador Gustavo Melella en poder convocar a todos los actores políticos que tienen un trabajo de territorio muy bien hecho en toda la provincia. Así que con respecto a eso estoy muy conforme de poder integrar esta lista. Me parece que se vinieron llevando adelante todas las herramientas que el Poder Ejecutivo solicitó, se pudieron trabajar con discusiones, arduas discusiones, no es que esto, que no hay debate, me parece que para opinar sobre lo que hace el otro se debe conocer. En la legislatura no solo se trabaja en las sesiones, se trabaja mucho en las comisiones, se trabaja en los despachos, atendiendo al vecino, recorriendo los barrios. Así que se lograron por consenso y muchas de las leyes, por los 5 bloques políticos que integran la Cámara Legislativa, sacar herramientas que eran muy necesarias de acuerdo al contexto en el que atraviesa la provincia, consecuencia de muchas situaciones que se vinieron dando en el mundo y en Argentina en particular, ¿no? Sí, cuando yo hablo de curioso armado de las listas, yo también lo planteaba en programas anteriores, debe ser Tierra del Fuego una de las pocas provincias, si no diría casi la única, en que se han puesto de acuerdo un ejecutivo y las 3 intendencias en llevar adelante. Sí, lo que a veces llama la atención puntualmente y fundamentalmente del Partido Justicialista, del peronismo o kirchnerismo, como quiera llamarlo, porque últimamente digamos, ha tenido tantos nombres, esto que peronismo, es que el peronismo no haya llevado un candidato a la gobernación, o en todo caso la habilidad del actual gobernador Melella de poder decir, señores, esto está hecho de esta manera, nos juntamos y tiramos todo para el mismo lado. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar a nivel nacional. Y si no nos ponemos de acuerdo ahora y tiramos del mismo caballo, quizás a nivel nacional nos encontremos con muchos problemas. Sí, yo creo que en esto, y tengo que reconocer la habilidad y el compromiso de Gustavo Melella. Yo por ahí a Gustavo lo conozco de la ciudad de Río Grande, desde que era secretario de la producción.
con Gustavo empecé a trabajar, yo era docente, soy docente, hoy con horas licenciada del CENS número 1, y yo empecé con mi proyecto de pasantías, ¿no? De lograr, yo soy profe del área contable, entonces de lograr que mis alumnos ingresen a rentas, a tierras fiscales y que puedan llevar a la práctica lo que uno les enseña, ¿no? Nosotros conocemos a Gustavo, estoy hablando desde el punto de vista profesional, cuando hacíamos el programa en Río Grande y era el ingeniero Martín, el intendente de la ciudad. Martín. En nuestro programa fue donde el exintendente Martín dio a conocer quién era su delfín Su para sucesor. la intendencia. En ese momento, Gustavo Melella. ¿Por qué no integró la lista del justicialismo? Mira, nosotros estuvimos, a ver, todo el mundo sabía que por ahí teníamos alguna diferencia con mi compañero Walter Buoto, que hace unos meses pudimos juntarnos, decirnos lo que pensábamos, admitir los errores de cada uno, porque en esto también no es que hay un solo responsable, la verdad que todos quienes formamos parte del Partido Justicialista, todos los dirigentes que estamos dentro del Partido Justicialista, estuvimos ahí. Por ahí esto se resolvía de otra manera, como se resolvió, porque de hecho hace un par de meses largos nos juntamos con Walter en la Intendencia, con mi compañera Miriam Martínez, charlamos sobre las distintas situaciones cuando ya viene surgiendo este armado para la reelección de las tres intendencias y una reelección de Gustavo Melella y Mónica Urquiza. Walter nos manifiesta la reunión que tuvieron en Buenos Aires con Gustavo, con autoridades nacionales, el presidente presente en esto, Guado de Pedro, donde le solicitan esto que te decía al principio, de poder conformar una alianza con todos los que integramos el campo nacional y popular. Lo concreto también es que con 2 años de pandemia fue difícil que se vayan generando nuevos candidatos, porque eso también es real. Y esto, digamos, que benefició a quienes estamos, pero también dio la posibilidad de ir conociendo más y la habilidad, y en esto el compromiso de Gustavo Melella de escuchar y de lograr una alianza donde estamos incluidos todos, ¿no? Partido Justicialista, lo tenemos a Federico Ciurano, que es un radical, Gustavo Melella, que forma parte de Forja. Forja sabemos que a nivel nacional siempre integró el Frente de Todos, y se logró esta integración, ¿no? ¿Por qué no integré la lista del Partido Justicialista? Porque ya veníamos trabajando con Gustavo Melella, que es lo que le planteábamos a Walter. Walter nos propuso integrar a mi compañera y a mí la lista del Partido Justicialista hace un mes y medio atrás, cuando nosotras ya veníamos, la verdad, con Ricardo, con Miriam, con Federico Vilota, trabajando un proyecto con Gustavo Melella, ¿sí? Él nos propone integrar su lista de legisladores. Sabía él que Walter también, porque de hecho estuvimos reunidos los 4, y Walter así lo entendió. Walter también tenía compromisos dentro del Partido Justicialista, y lo que acordamos con mi compañero es integrar la lista de Forjas con este frente electoral que se conformó para los 3 ejecutivos municipales, para el Ejecutivo Provincial. Y nosotras, digamos, en parte como garantía, integrar la lista de Forja, tenemos el respaldo de Walter como presidente del Partido Justicialista, ¿no? Recién mencionaba que durante los tiempos de pandemia y demás fue difícil generar nuevos candidatos, ¿no? Digo, como dato, 16 listas de legisladores, Exacto. de las cuales por uno y otro lado terminan apoyando a un ejecutivo provincial, y ahí justamente hay nuevos candidatos, ¿no? Sí, hay nuevos candidatos, hay 16. Hoy escuchaba y hablaba con una persona que propuso algo interesante, que de hecho le contesté, me decía, ¿por qué no? Hay 1.685 candidatos, me parece que es el número que daba. En total. En total, sí, en todos los estamentos. Me dice, ¿por qué no hacen unos videos caseros presentándose, así los conocemos? Si bien esto es un pueblo chico,
hay muchos a los que por ahí uno no los conoce. Y es cierto, Tuvimos- mucha gente es dentro real, de las listas es es real. real. Hay gente que no se conoce. Es real y me parece que hoy utilizar las redes sociales es una muy buena alternativa. En lo personal, Aníbal, la verdad que uno recorre, si bien estamos en campaña y es el periodo que más nos gusta, pues en lo personal, la verdad que me gusta mucho, voy y vengo. Usted es mucho de recorrer el territorio. Sí, siempre, y creo que por eso el recibimiento del vecino hoy. No es que Andrea Freites con su agrupación recorre los barrios de Río Grande, de Tolwyn o de Ushuaia solamente en campaña. La verdad que hay una muy buena recepción de la gente y tiene que ver con esto, ¿no? Con el compromiso que uno tiene. Uno tiene que entender que es funcionario público, que trabajamos para cada uno de los fueguinos y fueguinas y no estamos sentados en una banca para recibir honores. Esa época, gracias a Dios, pasó. Tenemos un compromiso con el territorio y es lo que me gusta hacer. Nos quedan menos de un minuto. Es decir, en esa Cámara, ¿por qué el 14 de mayo debería votarse? En este caso, seleccionar a Andrea Freites. Mira, yo creo que... O a los candidatos, ¿por qué? Sí, Porque sí. se pueden... Este 14 de mayo es importante que nos acompañen con este frente que logramos conformar con Gustavo Melella y Mónica Urquiza a la gobernación, con Walter Buoto, intendente de Ushuaia, Daniel Harrington, intendente de Tolwyn, Martín Pérez, intendente de la ciudad de Río Grande, acompañar la lista de Forja, que está integrada con un consenso que logró, la verdad, llevar adelante Gustavo Melella y está integrada, tiene una integración plena, interesante, de compañeros y compañeras que van a la calle, que dan respuesta a lo que quieren hacer. Uno brinda las herramientas y vota, y en esto yo siempre me hago cargo, lo que voto lo explico, camino por la calle todos los días. Mis compañeros de lista tienen un trabajo de territorio hecho. Reitero, me parece que es la mejor opción que tenemos, que tiene la provincia para representar esta Cámara Legislativa que viene y confío, Aníbal, que vamos a tener excelentes resultados. Le agradezco la venida al programa, legisladora. La primera vez que viene al programa. A tu programa sí, ¿Sí? es verdad, la primera vez. Vamos a hacerlo más asiduamente. No va a ser la última. Toda la suerte. Muchas gracias. Bueno, señores, nos estamos yendo, si Dios quiere, hasta el próximo miércoles, a través de la televisión pública fueguina, en esto que humildemente hemos denominado controversias. ¿Por qué? Dígame qué tema político no es controvertido. Chau, hasta el próximo miércoles.